Hola, soy Carlos Granados y en esta ocasión quiero hablar acerca de la escolástica, qué es y cuáles fueron sus principales representantes en la historia. Para empezar, aclararemos qué es el escolasticismo. La escolástica, de la palabra latina scholasticus, aquello que pertenece a la escuela, fue un método de aprendizaje enseñado por los académicos o escolásticos de las universidades medievales alrededor del año 1100 al año 1500 de la era común o como conocemos después de Cristo. La escolástica comenzó originalmente como una reconciliación de la filosofía clásica antigua con la teología cristiana medieval. No era una filosofía o teología en sí misma, sino una herramienta y un método para aprender que enfatizaba el razonamiento dialéctico. El propósito principal de la escolástica era encontrar la respuesta a una pregunta o resolver una contradicción. Es más conocido en su aplicación en la teología medieval, pero finalmente se aplicó a la filosofía clásica y muchos otros campos de estudio. El escolasticismo buscaba integrar la comprensión secular del mundo antiguo, ejemplificada por Aristóteles, con el dogma implícito en las revelaciones del cristianismo. Su objetivo era una síntesis del saber en la que la teología superaba la jerarquía del saber. Aquí hay una lista importante de representantes escolásticos de esa época. Los primeros escolásticos del año 1000 al 1250, Anselmo de Canterbury, Pedro Abelardo, Salomón IBN Gavirol, Pedro Lombardo, Gilberto de la Porretano. Los altos escolásticos de 1250 al 1350, Roberto Grosseteste, Roger Bacon, Alberto Magno, Tomás de Aquino, Boecio de Dacia, Juan Duns Escoto, Raúl Le Breton, Guillermo de Ockham, Jean Buridan, Nicolás Oresme, Marsilio de Padua. Los escolásticos tardíos de 1350 a 1650, Gregorio de Rímini, Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Leonardus Lessius. Algunos antiescolásticos importantes también son Erasmo de Rotterdam, Francis Bacon, Tomás Moro, Robert Boyle, Bernardo de Claraval, René Descartes, Galileo Galilei, Tomás Hobbes, John Locke, John Milton y Michel de Montaigne. Según la Enciclopedia Británica, las figuras principales de los ya mencionados de la escolástica temprana fueron Pedro Abelardo, nacido en 1079 en Le Palais, cerca de Nantes, Bretaña. Falleció el 21 de abril de 1142, priorato de Saint-Marcel, cerca de Chalon-sur-Saône, Borgoña. Teólogo y filósofo francés, hijo de un caballero, abandonó su herencia para estudiar filosofía. Se convirtió en tutor privado de Eloíse, sobrina de un canónigo en París. Se enamoraron, Eloíse quedó embarazada y se casaron en secreto. Aunque muchas de las obras de lógica de Abelardo se escribieron más tarde en su vida, su pensamiento sobre este tema parece haberse formado en el periodo inicial de estudio y enseñanza. Finalmente, produciría 2 juegos de glosas sobre las partes de la lógica de Aristóteles que entonces se conocían categorías y de interpretación. También glosó los tratados lógicos de Porfirio y Boecio. Gran parte de este material finalmente se reunió en un extenso trabajo titulado Dialéctica. El problema de los universales era la cuestión filosófica más apremiante en la época de Abelardo. Este problema se refería al grado de realidad que poseía un concepto universal como hombre o árbol. Algunos pensadores abordaron el problema con presupuestos platónicos y tendieron a dar un alto grado de realidad al concepto universal.
Según esta posición ultrarrealista, lo universal existe en la realidad aparte de los individuos, que abarca esa categoría. Este universal que existe separadamente es el arquetipo y la causa de las cosas individuales que lo reflejan. Por otro lado, la posición ultranominalista sostenía que lo universal era solo un concepto en la mente, un término que relacionaba convenientemente cosas individuales que, fuera de una clasificación tan arbitraria, poco o nada tendrían en común. Abelardo tomó un enfoque diferente a este problema, comenzando con la pregunta de cómo los hombres llegan a conocer un universal. Sostuvo que lo conocen solo a través de su experiencia con las cosas individuales que forman una clase. Según Abelardo, la cualidad que tienen en común las cosas individuales de una clase es universal, pero tal universal nunca existe aparte de la cosa individual. Anselmo de Canterbury, nacido en el 1033 o 34 en Aosta, Lombardía, falleció en el 1109, posiblemente en Canterbury, que en Inglaterra. Fundador de la escolástica, Anselmo ingresó al monasterio en Normandía en el 1057 y se convirtió en abad en el 1078. En 1077 escribió el Monologium para demostrar la existencia y los atributos de Dios solo por la razón. Luego escribió Prosologium, que estableció el argumento ontológico de la existencia de Dios. En 1093 se convirtió en arzobispo de Canterbury y pronto se vio envuelto en disputas con Guillermo II sobre la independencia de la Iglesia y el derecho a apelar al Papa, argumentos que llevaron al exilio de Anselmo. Anselmo fue declarado doctor de la Iglesia en 1721. Alberto Magno, nacido en el 1200 en Laugen, en el Danubio, cerca de Ulm, Baviera. Falleció el 15 de noviembre de 1280 en Colonia. Clérigo, teólogo y filósofo alemán, hijo de un rico señor alemán, estudió en Padua, donde ingresó en la orden de los dominicos. En la Universidad de París conoció las obras de Aristóteles y los comentarios de Averroes y decidió presentar a sus contemporáneos todo el cuerpo del conocimiento humano visto por Aristóteles y sus comentaristas. Durante 20 años trabajó en su Física, que abarcaba las ciencias naturales, la lógica, la retórica, las matemáticas, la astronomía, la ética, la economía, la política y la metafísica. Creía que muchos puntos de la doctrina cristiana eran reconocibles tanto por la fe como por la razón. En 1248 organizó el primer Stadium Generale Dominicano, Casa General de Estudios, un precursor de la universidad en Alemania, en Colonia. Tomás de Aquino, que había estado con Alberto en París y se unió a él en Colonia, fue su principal discípulo en ese momento. Sus obras representaron todo el cuerpo del conocimiento europeo de su época y contribuyó en gran medida al desarrollo de las ciencias naturales. Roger Bacon nació en el 1220 en Chichester, Somerset o Bisley, Gloucester, Inglaterra. Falleció en el 1292 en Oxford. Científico y filósofo inglés, fue educado en Oxford y en la Universidad de París y se unió a la Orden Franciscana en el 1247. Mostró una energía y un celo prodigiosos en la búsqueda de la ciencia experimental. Sus estudios finalmente le ganaron un lugar en la literatura popular como un hacedor de maravillas. Fue el primer europeo en describir en detalle el proceso de fabricación de la pólvora y propuso máquinas voladoras y barcos y carruajes motorizados. Por lo tanto, representa una expresión históricamente precoz del espíritu empírico de la ciencia experimental. Aunque su práctica real parece haber sido exagerada, su pensamiento filosófico era esencialmente aristotélico. Aunque criticaba los métodos de teólogos como Alberto Magno y Tomás de Aquino, argumentando que un conocimiento experimental más preciso de la naturaleza sería de gran valor para confirmar la fe cristiana. También escribió sobre matemáticas y lógica. Fue condenado a prisión en el 1277 por sus compañeros franciscanos debido a sus supuestas novedades en su enseñanza.
El movimiento escolástico floreció en el siglo XIII, basándose en los escritos y doctrinas de Tomás de Aquino. Nació en el 1224-25 en Rocaseca, cerca de Aquino, Terra di Lavoro, Reino de Sicilia. Falleció el 7 de marzo de 1274 en Fossanova, cerca de Terracina, Lacio, Estados Pontificios. Principal filósofo y teólogo de la Iglesia Católica Romana, nacido de padres nobles, estudió en la Universidad de Nápoles, se unió a los dominicos y enseñó una escuela dominicana en la Universidad de París. Su estancia en París coincidió con la llegada de la ciencia aristotélica, recién descubierta en traducción árabe. Su gran logro fue integrar en el pensamiento cristiano los rigores de la filosofía de Aristóteles, tal como los primeros padres de la Iglesia habían integrado el pensamiento de Platón en la era cristiana primitiva. Sostuvo que la razón es capaz de operar dentro de la fe, mientras que el filósofo se basa únicamente en la razón. El teólogo acepta la fe como su punto de partida y luego llega a la conclusión mediante el uso de la razón. Este punto de vista fue controvertido, al igual que su creencia en el valor religioso de la naturaleza, por lo que argumentó que desmerecer la perfección de la creación era desmerecer al Creador. Se le opuso San Buenaventura en 1277. Después de su muerte, los maestros de París condenaron 219 proposiciones, 12 de ellas de Tomás. No obstante, fue nombrado doctor de la Iglesia en el 1500. No obstante, fue nombrado doctor de la Iglesia en 1567 y declarado campeón de la ortodoxia durante la crisis modernista de finales del siglo XIX. Escritor prolífico, produjo más de 80 obras, incluidas Summa contra Gentiles de 1261 al 64 y Summa Theologica de 1265 al 73. Para el siglo XIV, la escolástica estaba en declive, pero había sentado las bases para muchos avivamientos y revisiones en siglos posteriores, particularmente bajo el Papa León XIII en 1879, quien buscó modernizar las ideas de la escolástica medieval. Los filósofos modernos influenciados por la escolástica incluyen a Jacques Maritain y Etienne Gilson, 1884 a 1978. Existen varias posiciones de decir quiénes fueron los participantes más importantes de la escolástica. Sin embargo, la mayoría de ellos están influenciados por los ya mencionados en este resumen. Muchas gracias.